también nos van a escuchar un poco más adelante por los medios digitales, pero estar presente en la casa del Señor y adorarlo es todavía mejor, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Vamos a buscar, gloria a Dios, vamos a buscar en nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 6. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Un solemne recordatorio es el tema que vamos a tratar hoy. Alabado sea el nombre de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que yo te mando hoy. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, porque ellas son fieles, son benditas, son verdaderas. Gracias, Señor, porque tú nos las has dejado como un maravilloso tesoro para que nosotros podamos seguir, para que nosotros podamos amar. Gracias, Señor. Dirígenos en esta mañana en todo lo que vamos a hacer. Que tu palabra fluya, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al nombre de Jesús. Pueden sentarse aquellos que están en pie. En la clase pasada de escuela dominical, que llevamos a cabo el jueves pasado, estábamos hablando de la importancia de nosotros transmitir la palabra de Dios a la generación siguiente. Y vimos cómo después de la muerte de Josué se levantó en Israel una generación que no conocía a Dios ni las cosas que Dios había hecho por su pueblo. Aquí, 40 años antes, Moisés se encuentra con el pueblo de Israel a las puertas de la tierra prometida. Habían atravesado ya 40 años en el desierto y estaban a punto de entrar a la tierra que el Señor les había prometido. Pocas personas quedaban de la primera generación que había salido de aquella tierra. Moisés era uno de ellos. Sin embargo, Dios ya le había dicho un tiempo antes que no iba a entrar a la tierra prometida. Te voy a permitir verla de lejos, le dijo Dios a Moisés en ese momento. Contémplala, pero tú no la vas a cruzar. Tú no vas a cruzar con este pueblo el Jordán. Y estando ya a las puertas de cruzar, Moisés, sabiendo que el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios ya estaba cerca, él reúne al pueblo. Y sabiendo que su partida estaba cercana, él le quiere recordar al pueblo las cosas que él entiende son las más importantes y que el pueblo iba a necesitar en los años por venir. En medio de ese recordatorio que Dios le tiene al pueblo de Israel, él les recuerda los mandamientos, los preceptos, los estatutos, los decretos que Dios
le había dejado a su pueblo. Y es en medio de esas circunstancias que él comienza a relatarles al pueblo de Israel, primero, una gran verdad. ¿Cuál es nuestra gran verdad? Israel, pueblo de Dios. Tú que vienes ya atravesando un periodo en el desierto y que vas a entrar a la tierra prometida. Bueno, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. No hay un Dios fuera del Dios que te sacó a ti de la tierra de Dios. No hay otro Dios al que tú debas servir. No hay otro Dios al cual tú le debas todas las cosas que te han acontecido. No hay otro Dios al cual tú le debas agradecer todas las bondades que te han ocurrido hasta ahora y las que vendrán. Pero es el Dios que tú también tienes. Y entonces Dios nos manda varias cosas aquí en estos versículos que para nosotros en el día de hoy también son importantes. La primera que nos dice, y por eso me gusta esta versión de la Nueva Versión Internacional, porque nos lo dice en tiempo presente: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo primero que nosotros tenemos que recordar es que a Dios tenemos que amarlo siempre. Nosotros amamos a Dios porque Dios nos amó a nosotros primero. Y el mandamiento que Dios nos da, que Él demanda de nosotros, todo el amor. Ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El Señor no se conforma con un segundo lugar en nuestra vida. El Señor no se conforma con que nosotros nos acordemos de Él en la Semana Santa. El Señor no se conforma con que nosotros nos acordemos de Él todos los domingos en la mañana y vengamos a votar aquí 1 o 2 horas en la casa del Señor. Él quiere que nosotros lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Eso quiere decir que Él va a ocupar el centro de nuestras vidas. Que Dios tiene que llenar nuestro corazón primero. Que Dios tiene que regir y que dirigir cada aspecto de nuestras vidas. Que el amor de Dios tiene que ocupar todo el lugar que debe ocupar en nuestro corazón. No debe existir nada en nuestro corazón que compita con el Señor en cuanto a relevancia. No hay bien material, no hay posesión terrenal, no hay familia, no hay amigos que deba ocupar en nuestra vida el lugar que Dios lleva a ocupar. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas. Aquellos que no están dispuestos a hacerlo, entonces no están cumpliendo con lo que Dios nos está mandando. Usted no puede venir a decidir, bueno, Dios es importante en mi vida, pero en cierto renglón equilibramos las cosas y Dios es una de las más importantes en nuestra vida. Y Dios no se conforma con eso. Dios dice: ámalo con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo segundo que Dios nos manda a nosotros: grábate en el corazón las palabras. Primero nosotros tenemos que amar. Dios tiene que estar en nuestro corazón. Dios tiene que regir cada decisión de nuestras vidas. Y después tenemos que grabarnos y atesorar estas palabras en nuestro corazón. Luego de Moisés recordarle al pueblo todas las palabras que Dios le había dicho, aquí en el capítulo 6 les está diciendo: grábalas en tu corazón. Grábala dentro de tu corazón, porque todas son importantes.
Para nosotros no debe ser algo circunstancial, entonces, conocer el mensaje que Dios tiene para nosotros. Para nosotros no debe ser algo opcional. En nosotros saber lo que Dios tiene que decirnos a nosotros no debe depender de nuestro nivel de ocupación, no debe depender de nuestro nivel de cansancio. Eso para nosotros debe ser relevante y Dios nos lo manda a nosotros. Grábate en el corazón estas palabras que yo te mando conmigo. Para nosotros quizás es un poco más difícil porque nosotros podemos decir, bueno, es que tenemos la palabra aquí en nuestras manos y en cualquier momento yo puedo consultarla para ver lo que Dios tiene que decirme. En los tiempos que Moisés le está escribiendo al pueblo, el pueblo no tenía la facilidad que nosotros tenemos hoy de contar en todo momento con una copia escrita del mensaje de la palabra de Dios. El pueblo la escuchaba. Se reunía el pueblo como una congregación y escuchaba la palabra de Dios. Y el mensaje de la palabra de Dios se transmitía de generación a generación. Entonces, era importante, y lo es todavía hoy, grabarnos en el corazón las palabras que Dios nos manda. Amén. ¿Qué es lo que tiene Dios que decirnos? ¿Es relevante todavía lo que está contenido en este libro para nosotros hoy? Amén. Influye en nuestras vidas, influye en nuestro diario vivir. Es capaz de modificar nuestro carácter, es capaz de amoldar nuestro comportamiento a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero eso solamente es posible cuando nosotros la conocemos. Una Biblia debajo del brazo no transforma el corazón. Ahora, si la palabra de Dios está atesorada en nuestros corazones, eso sí cambia vidas. Eso sí transforma. Así es. La palabra de Dios dice, mi palabra es como martillo que quebranta la piedra. Amén. Así es. Gloria a Dios. Es viva y es eficaz. Amén. Y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Así es. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Un corazón como el nuestro, inclinado a hacer las cosas malas, inclinado a darle rienda suelta a los placeres, necesita tener grabado dentro de él el mensaje de la palabra. Así es. Y eso para nosotros no debe ser opcional. Grábatelas en el corazón. Atesóralas para ti. Y luego que estén grabadas en tu corazón, luego de que tú ames a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, entonces nos sigue diciendo el pasaje, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué es inculcar? Bueno, es infundir en una persona un concepto, una idea, un sentimiento y hacerlo con ahínco, hacerlo con esmero, hacerlo con esfuerzo. No es cuestión de decirlo un día, no es cuestión de decirlo semanalmente, hay que hacerlo con ahínco, hasta que ese pensamiento, hasta que ese sentimiento quede dentro del corazón. Incúlcasela continuamente a tus hijos, a la generación que viene. Si usted no tiene hijos, incúlquesela a los sobrinos. Si usted todavía no tiene sobrinos, incúlquesela a los hijos del vecino y al personal que se encuentra a su alrededor. Pero nosotros tenemos que ser transmisores a la siguiente generación del mensaje de la palabra de Dios. El mensaje de la palabra de Dios tiene que continuar.
tiene que trascender a nuestra vida. Ese es uno de los mejores regalos que uno puede dejar a Jesús. Y aunque dé muchas dificultades a veces, tenemos que hacer todo el esfuerzo porque nuestros hijos vengan a la casa del Señor, porque conozcan la palabra del Señor, por tratar de desarrollar en ellos ese amor y esa pasión por el Señor. Primero tiene que estar grabado en nuestros corazones, porque usted no puede dar lo que usted no tiene. Pero después que esté en nuestro corazón, usted no se puede quedar con algo tan valioso. Incúlquesela a sus hijos continuamente. Hable con ellos de la palabra de Dios cuando usted esté en su casa, cuando usted esté por el camino, cuando usted se acueste y cuando usted se levanta. Y ya nosotros vimos los resultados de una generación que se aparta de Dios. El resultado de la generación posterior a Josué, que no conoció al Dios de su padre, ni las cosas que Dios había hecho por ellos, fue trágico, fue malo. Provocaron a ira al Dios de sus padres, dice la palabra de Dios. Y Dios entonces les quitó la protección, los entregó a sus enemigos. Por donde quiera que salían, las manos de Jehová estaban contra ellos. Y eso no es algo que uno le deba desear a la siguiente generación. Nosotros estamos aquí porque hubo una generación anterior a nosotros que se encargó de transmitirnos a nosotros los principios y los valores de la palabra de Dios. Nosotros no podemos dejar que la generación que venga crezca sin ese beneficio, crezca sin la protección y el cuidado que brinda el usted regirse por los principios de la palabra de Dios. Incúlquesela a sus hijos. Háblele a la siguiente generación de lo que Dios ha hecho. Recuérdelo continuamente. Eso es lo que hacemos nosotros cuando cantábamos ahorita. Abriste el mar para que yo camine. Tu gracia, tu amor ahogó todo el temor. Amén. Por eso es que yo puedo cantar hoy. Yo soy hijo de Dios. Pero porque recordamos lo que Dios hizo en favor de nosotros. Lo que Dios hizo fortalece nuestra fe en el día de hoy. Lo que Dios hizo nos ayuda a nosotros para cuando estemos en momentos de dificultad. Para que el temor no nos inunde. Para que ya no seamos presas de nuestros sentimientos. Para que aprendamos a vivir y a mirar por la fe. Para que no sean las circunstancias que determinen nuestro accionar. Para que no sea nuestro temor a ciertas cosas que determinen cómo nosotros nos vamos a comportar. Para que sea la confianza en el Señor lo que diga que nosotros tenemos que hacer. Para el pueblo de Israel llegar al lugar donde estaba, en este momento en el que Moisés le da el discurso, fueron muchos los problemas que tuvo que atravesar. Porque en un desierto, yo nunca he estado ahí, pero en un desierto yo estoy seguro que hay pocas cosas. Después de sol y arena, hay pocas cosas en un desierto. Y donde hay un pueblo de cerca de 2 millones de personas, tienen que faltar muchas cosas. Sin embargo, Dios los llevó por esa travesía de 40 años en el desierto. Sus ropas nunca se envejecieron. La mía, con una cuanta lavada, ya al año ya se nota que tiene. Pero sus ropas nunca se envejecieron. Su calzado nunca se envejecieron. Alimento no les faltó. Todos los días caía pan del cielo. Agua, el Señor se las ingeniaba para que el pueblo de Israel siempre tuviera. Ahora, 40 años después, todavía estaban esperando la tierra que fluye. E iban a entrar en una tierra que estaba ocupada, estaba vacía.
estaba llena de gente. Sin embargo, lo que les iba a dar a ellos la fe y la fortaleza para poder vencer y para poder afrontar los retos que iban a venir era depositar su confianza en el Dios que los había llevado hasta ese lugar. Amén. Muchas cosas había hecho Dios. Nunca dejaron de ver la mano de Dios. Tenían una columna de nube que los guiaba todos los días por el camino. Y de noche había una columna de fuego para alumbrarles el camino. Nunca estuvieron perdidos. Nunca estuvieron desorientados. Así es. Así es. Siempre Dios estuvo. Así es. Entonces, en nosotros recordar lo que Dios ha hecho es lo que nos va a ayudar a nosotros a vencer las dificultades. Amén. Así es. Pero si nosotros no le transmitimos esa confianza a la generación pasada, entonces nuestra generación no va a conocer las cosas que Dios ha hecho en favor de su pueblo. Entonces, ¿cómo van a confiar en un Dios a quien no conocen? Háblales de ella cuando estén en su casa. Háblales de ella cuando vayan por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. La palabra de Dios debe ser el principal tópico de conversación de cualquier persona que ame a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Amén. Gloria a Dios. El hablar de la palabra de Dios tiene que ser el principal motivo de conversación para una persona que tiene grabado en el corazón las palabras. Amén. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. La palabra de Dios no es para simplemente nosotros tenerla grabada en nuestro corazón. La palabra de Dios tiene que modificar nuestra mente. Átalas a tu mano como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. La palabra de Dios tiene que verse reflejada en nuestra conducta, en nuestro modo de proceder y en nuestro modo de hablar. Átalas a tu mano. Lo que nosotros hagamos tiene que ser regido por lo que dice la palabra. Amén. Digamos lo que vayamos a hacer, incluso lo que vayamos a pensar, tiene que estar regido por los principios de la palabra de Dios. Átalas a tus manos como un signo, como una señal, que cuando la veas lo recuerdes. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. No te avergüences de ella. Pregónalo en público. Que todo el que te conozca como cristiano. Que todo el que te vea como discípulo de Cristo. Escríbela en los postes de tu casa y en los portones de tu ciudad. Que todo el que entre por aquí sepa que aquí vive un cristiano. Pero también deja legado. Escríbela. Que quede, que permanezca, que la siguiente generación pueda alimentarse de eso, porque lo que está escrito permanece. Lo que está escrito pasa a la siguiente generación. Hoy nosotros leemos obras que fueron escritas cientos de años antes de nosotros, de personas que nosotros ni siquiera conocimos, y sabemos cómo esas personas pensaban por cómo ellas escribían y por lo que nos dejaron escrito. El Señor manda a nosotros a hacer cosas aquí, pero ¿para qué? Porque a Dios le gusta mandar y que nosotros lo obedezcamos. Simplemente es porque el Señor procura siempre mantener. El Señor procura siempre nuestra vida. Los versículos siguientes nos dicen a nosotros: el Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que le juró a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob.
Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que tú no cavaste, con viñas y olivares que no plantaste. Tú vas a empezar a disfrutar de beneficios por los cuales ni siquiera trabajaste. Las bendiciones del Señor son abundantes y Dios cumple lo que promete. Dios, cuando estaba en Egipto, mandó a Moisés a decirle al pueblo: nos vamos de aquí y yo los voy a introducir a ustedes en una tierra que fluye leche y miel. ¿Nos ha prometido algo Dios a nosotros? ¿No nos ha prometido llevarnos a su presencia? ¿Y ustedes creen que Dios nos va a dejar a nosotros aquí a mitad de camino? Ahora, tú vas a empezar a disfrutar de los beneficios que Dios te ha prometido. Tú vas a entrar a una tierra donde te vas a ver en abundancia. Vas a pasar de la escasez a la abundancia. En la escasez tú me viste a mí y viste lo que yo hice para siempre sustentarte. En la abundancia, que no se te olvide eso, Israel. Porque en la abundancia nosotros tendemos a olvidarnos de que tenemos un Dios quien nos sustenta. El versículo 12 nos dice a nosotros: cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en el flato. No te olvides del Dios que te ha bendecido. Cuando yo comience a derramar mis bendiciones sobre ti, no te olvides de quién es que te ha bendecido. Teme al Señor tu Dios, sírvele solamente a Él, jura solamente por su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. Dios está contigo. Dios no se va a quedar aquí en el desierto. Dios va a entrar contigo a la tierra y te la va a entregar y la vas a conquistar. Ahora, eso es una tremenda bendición, pero también un tremendo compromiso. Porque el Dios que está contigo es un Dios celoso. No vaya a ser que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. No pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios y preceptos que te ha dado. Haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor. Y aquí está el propósito. Para que te vaya bien y tomes posesión de la buena tierra que el Señor les juró a tus antepasados. El Señor arrojará todos los enemigos que encuentres en tu camino, tal como te lo prometí. ¿Queremos ver la promesa de Dios cumplirse en nuestras vidas? Amén. ¿Queremos recibir herencia en el Señor? Amén. Pues ahí está lo que Dios manda. Por eso ese solemne recordatorio de Moisés al pueblo, porque para usted ver los beneficios del Señor y para nosotros llegar a donde Dios nos prometió, tenemos que cumplir con lo que Él nos manda. Porque Dios nos va a bendecir. Dios nos va a dar a nosotros posesión y herencia, porque Él lo ha prometido. Dios va a cumplir todas esas promesas que Dios nos ha hecho. Pero tenemos que cuidar de no olvidarnos de lo que Dios nos ha dicho. Del Dios que nos ha sustentado y que nos ha cuidado. No debemos olvidarnos jamás. Y tenemos que transmitirle eso a la siguiente generación, para que la siguiente generación sea capaz de hacerlo mismo. Un solemne recordatorio del Señor para cada uno de nosotros. Nunca nos olvidemos de lo que Dios hizo a favor. Y nunca dejemos que muera esta generación sin transmitirle a la siguiente las cosas que Dios hizo. Qué peligroso es que nosotros nos olvidemos de lo que Dios ha hecho. Qué peligroso, hermano.
Así que Dios nos bendiga, amado. Aleluya. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Muchas gracias. Gracias porque hoy podemos recordar con alegría todo lo que tú has hecho en favor de nosotros. Todo lo que tú has hecho con las generaciones pasadas y todo lo que tú has hecho con nosotros. Al conocerte a ti, Señor, y ver lo que tú hiciste, sabemos que no es simple casualidad todo lo que tú has hecho en favor de nosotros. Ese siempre ha sido tú el que ha estado ahí con nosotros, para cuidarnos, para protegernos, para sustentarnos. Gracias, Señor. Y ayúdanos a cumplir con nuestra responsabilidad de poder pasar a la siguiente generación todo ese valor de lo que tú has hecho en favor. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén.